Queremos agradecer está con nosotros conectado a través del Zoom Pedro Donoso, analista político. Vamos a hacer un análisis respecto a las acciones tomadas por parte del Gobierno Nacional en materia de seguridad. Ante su saludo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Buenos días, gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo preguntando, ¿las acciones que ha emprendido la reestructuración de gabinete, cambio de funcionarios, están sirviendo para mejorar la seguridad dentro de una inseguridad que vive Ecuador? Digamos, el problema de la inseguridad no es un problema ni de nombres, ni de personas, ni de presidentes, ni de mandatarios, es un problema de política pública. El Ecuador, digamos, carece de política pública ofrecida desde el Ejecutivo, en mi criterio, ¿no es cierto?, para resolver un problema que es estructural, que es un problema incluso más social que policíaco-militar. Yo soy incapaz, digamos, de reconocer 2 o 3 políticas públicas que el gobierno ha puesto en consideración de la ciudadanía o que esté ejecutando para resolver el problema de la inseguridad. Entonces, creo más que su oxigenación del gabinete en el ámbito de la seguridad versa para una respuesta a la crisis que para resolver en sí mismo el problema de la inseguridad, ¿no? Es decir, creo que es un fenómeno que debe además abordarse desde lo social también, ¿no? Y por lo pronto, digamos, no vemos una respuesta de parte del gobierno para resolverlo. Es una política pública que debió tener como herencia o debió ser dejado como herencia por los gobiernos anteriores, que se puede aplicar desde ahora para que rigen adelante. ¿Cómo se debe aplicar? Porque pregunto esto, si una política pública actualmente no existe o no se puede citar al menos 2 políticas públicas en materia de seguridad, ¿es por falta de acciones previas o por falta de desear hacerlo? Pues, digamos, es causa y efecto lo que usted menciona, ¿no es cierto? Es decir, es un círculo vicioso porque no sabemos si es efecto o es causa. No hay política de Estado, ¿no es cierto? Y eso me parece que es importante lo que usted plantea, es decir, una política de Estado que busque finalmente frenar la inseguridad, pero hay que llegar, digamos, al problema de fondo, creo yo. Y el problema de fondo es, digamos, una ruptura del tejido social, es decir, la inseguridad no es solo causada por un solo factor, no es que es el narcotráfico el que genera inseguridad, digamos, seguramente sí, y tiene una incidencia importante, pero también hay que regresar a ver la situación, digamos, de la ciudadanía, ¿no es cierto? Es decir, desempleo, pobreza extrema, violencia en sí mismo, ¿no es cierto? Una sociedad altamente pesimista, una sociedad que no confía en el Estado. Regresemos a ver la última encuesta de perfiles de opinión, por ejemplo, de finales de agosto, inicios de septiembre, nos dice que el 93% de la ciudadanía se siente pesimista del presente y que 15,58% de los consultados no confían en el Estado. Estos son temas supremamente importantes para entender una dinámica social para poder enfrentar la inseguridad. Entonces, no hay política de Estado y tampoco hay política pública. Para que un poco los radioescuchas entiendan, una política pública no es más que un plan, un programa y un proyecto debidamente financiado. Eso es lo que no podemos nosotros reconocer desde el ámbito del análisis. Estamos todavía a tiempo de aplicar esta política pública y esto en el contexto de toda la inseguridad que se vive en el país, los asesinatos, las matanzas, las masacres al interior de las cárceles. El día de ayer la Policía Nacional daba a conocer acerca de la captura de estos 19 cholnequiles que forman parte de esta red que habrían colgado, que habían decapitado personas y todo lo que se ha desarrollado. Todavía estamos a tiempo de aplicar para reducir esa inseguridad. Siempre estamos a tiempo, digamos. No es que finalmente ya nos está a tiempo y que nos salve el destino, ¿no es cierto? No siempre se está a tiempo finalmente. Y lo que hay que hacer, hay que, de una u otra manera, reducir la capacidad, por ejemplo, de las bandas delictivas a encontrar mercado. No solo estoy hablando de, por ejemplo, la compra y venta de drogas, sino de la población que no tiene, digamos, soluciones, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, un joven de un barrio periférico de una ciudad no tiene trabajo, no puede estudiar, es evidente, y no hay presencia del Estado, es evidente que se va a acercar finalmente a los que sí tienen presencia, que pueden ser, por ejemplo, las mafias delincuenciales, las pandillas, etcétera. Es un tema de presencia del Estado. Las cifras, digamos, oficiales nos dicen que a septiembre de este año han habido 3.174 muertes violentas. Esto quiere decir que en el Ecuador se mata a una persona cada 2 horas cada 2 horas y media más o menos, ¿no? Es de una u otra manera supremamente grave esa cifra. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? El Estado tiene que tener presencia. Presencia no solo, digamos, en proyectos, en planes, sino en financiamiento. Y creo que ahí está, digamos, el tema más importante. El observatorio del gasto público nos decía que el gobierno tiene en promedio, digamos, solo 40% de ejecutado su presupuesto. Municipios y prefecturas mucho menos. Entonces, hay una ausencia del Estado y es evidente que el efecto de esa ausencia del Estado es la inseguridad como un fenómeno natural de lo que puede suceder. Si hay el presupuesto, ¿por qué no se ejecuta? Porque esa es la pregunta básica que uno se hace cuando se dice, hay el presupuesto, pero las instituciones, los ministerios no lo están ejecutando.
No tendría esa respuesta. No tendría esa respuesta, digamos, y eso es lo que de una u otra manera preocupa, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, hablamos de los feminicidios, ¿no es cierto? De los feminicidios, además que producto de el feminicidio de la abogada Bernal es lo que nos hace discutir, ¿no es cierto? Vamos a regresar a ver que, por ejemplo, del 2014 al 2022 han asesinado a 1.510 mujeres por el hecho de ser mujeres. Han dejado 768 niños huérfanos. ¿Y sabe qué porcentaje de sentencias hay en esos casos? Menos del 30%. Entonces, digamos, el Estado no está haciendo su trabajo. Esto no es solo el Ejecutivo, no es solo el Legislativo, es todo el Estado. Es decir, esta cifra nos está diciendo, por ejemplo, que el sistema judicial y que la función judicial no está haciendo su trabajo, que los operadores de justicia, como la Fiscalía, no están haciendo su trabajo. Entonces, es supremamente grave. Claro, te enfrentas, por ejemplo, a que la Secretaría de Derechos Humanos, creada por el gobierno de Guillermo Lasso, ha ejecutado menos del 28% de su presupuesto. Ahí está la respuesta. ¿Por qué estamos, digamos, llegando a niveles de inseguridad, de violencia, de ruptura del tejido social? Porque no hay inversión pública y porque no hay presencia del Estado. Y entonces, ¿de qué nos sirve que se haga una convocatoria y se pida ayuda internacionalmente como la que formuló el presidente de la República durante su conferencia en Naciones Unidas? No sirve de mucho si es que el Estado no va a estar presente. Digamos, si esa alianza, si ese llamado, si ese acuerdo con otros actores internacionales sirve para que el Estado esté presente, va a servir. Si el Estado no va a estar presente, por más que de una u otra manera tengamos presencia de organismos internacionales, no va a haber respuesta finalmente, ¿no? Y claro, de una u otra manera estamos viendo cómo la descomposición social empieza a llegar a unos niveles, ¿no es cierto?, en donde también se extrapola la desconfianza entre nosotros, además de estas cifras que yo le di de perfiles de opinión, de desconfianza en el Estado y de alto pesimismo, se suma a una que nos dio el Latinobarómetro hace 3 o 4 meses, quizás un poquito más, que decía que el Ecuador está en el grupo de países en donde menos confianza interpersonal tenemos. Solo 5 de cada 10 confía en el otro. Entonces aquí hay una ecuación peligrosísima. Alto pesimismo, poca confianza en el Estado y en las instituciones y poca confianza entre nosotros provoca una descomposición del tejido social que estamos viendo los resultados. Y yo quiero agregar a lo que usted acaba de decir respecto a estas encuestas en las que se habla de la desconfianza. En horas de la mañana, cuando me trasladaba acá a la radio de la Asamblea Nacional, venía escuchando otra radio en la que acostumbran a hacer llamaditas que piden los ciudadanos para felicitar cumpleaños o cualquier tipo de acción. Estos locutores llaman a esta otra persona y le preguntan por el nombre y esta persona se quedó callada y cuando se presentaron de qué medio es, ella dijo, qué susto, creí que era una llamada de extorsión. Entonces ya los ecuatorianos estamos alerta a cualquier número desconocido, porque eso decía ella, qué miedo ver un número desconocido. Y esto provoca, ¿no es cierto?, que, digamos, el ciudadano se encierre finalmente en su casa, en su edificio, en su urbanización, por lo tanto no crea comunidad y por lo tanto la no creación de comunidad provoca que la inseguridad se profundice. La inseguridad también tiene factores, digamos, de combate en el tejido social, en el trabajo comunitario, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, hay que ver el modelo de Medellín, por ejemplo, se ha resuelto la inseguridad, por ejemplo, haciendo que la ciudadanía se apropie del espacio público, iluminando finalmente las calles, reavivando los espacios de parques, plazas, etcétera. Y ese es un llamado finalmente a puertas a, por ejemplo, los candidatos a alcaldías, a prefecturas, a concejales, para que también se involucren en, digamos, el combate a la inseguridad. Y este temor lleva a que los ecuatorianos ahora no nos apoyemos cuando vemos un acto delincuencial. ¿Es por eso? Digamos, hay que medirlo, es como muy difícil tener un diagnóstico, pero la primera hipótesis nos diría que sí, ¿no? Es decir, si vemos finalmente que por asaltarte o por robarte te acuchillan y te disparan, ¿no es cierto? Yo no voy a arriesgar mi vida por otro finalmente, ¿no? Porque no entiendo el valor del otro y porque estoy tan asustado y tan pesimista que prefiero, digamos, solo velar por los míos. Es decir, hay que volver a construir el tejido social, hay que tener una inyección de optimismo para que ese optimismo genere trabajo en comunidad, hay que reavivir la otredad, que es este término sociológico que quiere decir el reconocimiento del otro. Estas son las medidas que hay que tener, digamos. Poner más policías y militares tampoco resuelve absolutamente nada en temas de inseguridad, si esa es solo la medida. Ayer en la comparecencia que se registró acá en el Pleno de la Asamblea Nacional y estuvieron presentes varios funcionarios, entre ellos el ministro del Interior, así como el comandante de la Policía, los dos coincidían en pedir a la Asamblea Nacional las reformas al COESCOP. Se trata únicamente de reformas porque el asambleísta Ramiro Narváez les decía, si con reformas o con leyes se habría podido evitar lo que ha sucedido, se debería tramitar. ¿Es posible esto, endosar tal vez la responsabilidad a otra institución? Digamos, la sociedad, cuando está altamente pesimista, aplica un elemento natural que se llama la causalidad mágica, es decir, buscar, digamos, la resolución de problemas como si fuera magia, ¿no es cierto? Es decir, es problema de leyes.
es problema de autoridades, es problema de Pedro, de Juan o de Luis, del ministro, de los asambleístas. No, esto no es un problema ni de leyes, ni de autoridades, etcétera. Podemos tener las mejores leyes si no hay una ejecución. La inseguridad jurídica en Ecuador puede venir de dos ámbitos. De, por ejemplo, ¿no es cierto?, no tener suficientes leyes o tener leyes que no funcionan o tener leyes que funcionan pero no se aplican. Es decir, ¿qué tienen que ver las leyes con una Secretaría de Derechos Humanos que ejecuta menos del 30% de su presupuesto? Y que no aplica una ley que ya está vigente, que es la de erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces puede haber la mejor ley que tengas, si no tienes presupuesto y financiamiento, puede ser, digamos, el mejor presupuesto y puedes tener dinero si no tienes un plan, digamos, claro. Es decir, todo está concatenado, nunca hay una causalidad mágica para decir, este es el verdadero problema y con una ley lo vamos a resolver, porque eso es demagogia. Ahora las autoridades, a propósito del caso de María Belén Bernal, hablan de una reestructuración total de la policía. Hemos sentido que los ecuatorianos ya no tenemos mucha confianza en esa institución. Hablar de una reestructuración, de demoler un edificio, ¿cuánto aporta? A ver, digamos, es importante el recuperar la confianza en todas las instituciones. Yo le di una cifra, ¿no es cierto?, menos del 16%, es decir, 1 de cada 10 personas confía en el Estado. Esta misma encuesta de perfiles de opinión de finales de agosto, inicios de septiembre, habla que, digamos, en la policía solo tienen confianza menos del 23%, exactamente un 22.7%. Es muy poco finalmente. Pero el problema es que si tú regresas a ver al resto de instituciones, más o menos van por ahí. Es decir, ahorita el ecuatoriano está altamente pesimista, como le decía, pero además no tiene en quién creer. Y este es un espacio bastante peligroso, porque no solo tiene efectos de descomposición social, sino que mañana puede ser presa de cualquier discurso demagógico, ¿no es cierto? Y además, usualmente los discursos demagógicos tienen tintes xenófobos, racistas, clasistas, homofóbicos, ¿no es cierto? Que buscan disfrazar un problema de dinámica social como si fuera lo que les decía, ¿no es cierto? Una respuesta de causalidad mágica. No resuelve nada destruir un edificio, finalmente, si es que no se tiene un plan de ahora. Digamos, mi crítica, por ejemplo, al presidente de la República cuando anunciaba que va a firmar un decreto, que va a analizar, digamos, el tema, era que los problemas del presente necesitan soluciones del presente, no soluciones del futuro, ¿no? Entonces, se necesita ver el decreto ejecutivo ya, el plan ya y el financiamiento ya. Y los estados de excepción que también son muy temporales y que los que se ha aplicado, al menos durante este gobierno, en varias ocasiones. Que no resuelven absolutamente nada porque el problema es de dinámica social. México ya vivió esto con, digamos, la presidencia del presidente Calderón. Es decir, mientras más policías y militares pones en las calles, no se resuelve el problema porque es un problema de dinámica social. Si es que los ciudadanos no nos apropiamos del espacio público, si es que no se recompone, digamos, el tejido social, siempre vamos a evidenciar una ruptura y un temor y una vivencia de inseguridad, digamos, palpable, ¿no? Y de una u otra manera vamos a ver cómo eso va mermando la dinámica social y el bienestar de los ciudadanos. Son ya las 8 de la mañana con 16 minutos. Queremos agradecer por este análisis al analista político que nos ha dado a conocer respecto a este tema de la seguridad en medio de una inseguridad que vive el Ecuador. Pedro Donoso, analista político, nos ha dicho esta explicación respecto a la falta de políticas públicas por parte del gobierno nacional y toda la falta de inversión y ejecución de los presupuestos. Muchísimas gracias por esa información. Que tenga un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Saludos.